Todos sabemos, y así también la pastora oraba, la palabra de Dios debe de vivir en nosotros para que podamos recibir gracia. Amén. Necesitamos la palabra y necesitamos la gracia para que esa palabra obre en cada uno de nosotros. Por eso, en esta iglesia que todos somos obreros y Dios ha llamado una iglesia de obreros y de líderes, ¿quién está de acuerdo conmigo? ¿Alguien dice amén? ¿Nadie? Amén. Es una iglesia de obreros y líderes, por eso es una iglesia de escogidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos servir como tales? ¿Cómo podemos llevar a cabo esa obra en adelante, a partir de ahora? No importa lo que digan, no importa lo que en otros lugares enseñen, no importa lo que en otros lugares hagan. Solamente hay una cosa que tú necesitas. Siendo obrero como eres, siendo líder como eres, siendo discípulo de Cristo como eres, solamente necesitas una cosa. Necesitas recibir respuestas a tus oraciones. Amén. Solamente necesitas eso. Algo parece sencillo. Pero antes de entender esto, es que antes no recibes respuestas. No vas a recibir respuestas. Y al no recibir respuestas en tu vida, a tus oraciones, vas a tener grandes dificultades. Es así. El mundo tiene grandes dificultades. Lo podemos ver, miramos a nuestro alrededor y creo que es algo que todos podemos valorar y que todos podemos diagnosticar. En el mundo hay muchas dificultades. Y lo peor de todo es que las iglesias hoy en día no están dando las respuestas. ¿Amén? ¿Qué implica eso? Que incluso los pastores sufren mucho. Están sufriendo por causa de las situaciones en las cuales se están viviendo. Ahora, por causa de esto, yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que necesito como discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que necesito? Enseguida puede que salga una voz que diga, ¡poder! ¡Poder! El poder está bien, pero ese poder, sin recibir respuestas a las oraciones, es como si a un mono le entregas una metralleta. O sea, peligrosísimo. El poder en sí mismo es muy peligroso. Sino que se lo digan a los grandes dictadores de nuestra época, ¿verdad? Que tienen grandes poderes, tienen mucho poder, tienen todo el poder, pero por causa de eso está creando un conflicto en el pueblo. ¿Sí o no? Pues cosa mía. ¿Qué significa? El poder en sí mismo no es una respuesta. Yo necesito respuestas a mis oraciones. Si yo tengo respuestas a mis oraciones, lo voy a tener todo. Una vez que obtengas esas respuestas, podrás tener la fuerza y el poder que Dios te da. Amén. Primero necesitamos esa fuerza. Por eso yo os bendigo en el nombre de Jesucristo hoy, que abréis vuestros ojos y que recibáis respuestas en vuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podemos o vamos a recibir respuestas a nuestras oraciones? Hay una cosa que necesitas primero, y lo primero de todo y ante todo es una fe, pero una fe real, de verdad. No la fe que vendemos, no la fe que decimos profesar. Necesito una fe real, viva, para conseguir respuestas. ¿Qué tipo de fe me refiero? Hoy hemos leído un texto en Lucas 11, del 5 al 13. Un hombre que por circunstancias debe de dar pan al amigo que le pide, porque viene a una hora introspectiva, pero un amigo que de alguna manera sabe a dónde acude. Yo necesito esa fe de saber a quién tengo que ir, a quién tengo que pedir. ¿A quién le voy a pedir? Si no sé a quién pedir, yo puedo pedir aquí a José, a mi hermana, pero no sé si tiene o no tiene. Entonces no sé si me dará o no me dará. Ahora, yo tengo que saber a quién pedir. Entonces, cuando nosotros oramos y estamos pidiendo las respuestas a nuestras oraciones, yo tengo que saber a quién le voy a pedir. Porque según yo a quién le pida, voy a recibir una cosa u otra. Y yo sé que si yo pido correctamente, voy a recibir correctamente. Entonces, ¿a quién vamos a pedir? Yo solamente tengo que hacerme una pregunta. ¿Quién es aquel que tiene todo poder? ¿Quién es aquel que es el omnipotente? El Dios que tiene todo poder. Aquel que es capaz y responder a nuestras oraciones. ¿A quién voy a pedirlo? Porque si yo sé quién tiene todo poder, si yo sé quién es el que tiene el pan, puedo acudir. Dame pan. Hombre, que yo sé que tienes.
Entonces te puedo pedir, y puedo pedir con fe, sabiendo que tú puedes responderme. ¿A quién le voy a pedir? ¿Le voy a pedir a mi hermano Alex? No sé si tiene o no tiene. ¿Tienes dinero? No mucho, ¿no? Entonces no puedo pedirle. Debo buscar a otro. ¿A quién voy a pedir? Aquel que tiene todo poder. Aquel que tiene toda respuesta para mi vida. Entonces yo sé quién es el que puede darme esa respuesta. ¿Quién es el que realmente toma toda la responsabilidad de mi vida? ¿Quién fue aquel que asumió esa responsabilidad? Sino Dios mismo, que tomó responsabilidad de mi vida cuando nosotros nos entregamos a Él y le entregamos nuestra vida. ¿No es así? Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida, entonces resulta que yo puedo tener derecho a nuestras oraciones. Yo tengo derecho a pedir a Dios. ¿Por qué? Porque Él tomó responsabilidad de mi vida. Señor, no tengo, tú eres responsable de mi vida. Entonces, si me hace falta pan, ¿a quién voy a pedir? A ti que eres responsable, porque soy tu hijo. Además, entonces yo tengo derecho a recibir esa respuesta, porque Dios nos ha hecho hijos suyos. ¿No dice eso Juan 1:12? Todo aquel que cree tendrá la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, yo puedo pedir a mi Padre. Y yo sé que mi Padre me va a responder, porque incluso el criminal más criminal de todos los criminales, el terrorista más malvado de todos los terroristas, si su propio hijo le pide pan, por muy terrorista, por muy criminal que sea, ¿no le va a dar un trozo de pan? Por muy malo que sea, le va a pedir un huevo y le va a dar una serpiente o un escorpión, por muy malvado que sea. Es su hijo. Y Dios le va a dar a sus hijos aquello que nosotros le pedamos. ¿Por qué? ¿Tienes verdadera fe? ¿Crees realmente que Dios puede contestar? Aquí hay un problema. Dice que si un padre da lo que es bueno para el niño. Ahora, ¿cuál es a veces el problema? Yo estaba meditando en esta palabra y estaba trayendo recuerdos a mi mente. Porque es verdad que cuando le pedimos a Dios, siempre la conclusión es la misma. ¿No te dará Dios lo que es bueno? Pero hay un problema. Hoy con los obreros hablaba un poquito de esto. Les decía, somos lo que pensamos. Eres lo que piensas. Es decir, tú eres lo que hay en tu mente. Lo que ha enraizado profundamente en tu pensamiento es lo que tú eres. Lo que durante los años de vida que tienes, cada uno los que tenga, yo con mis 25 años, no te rías, yo con mis años, lo que se ha grabado en mi vida, ¿verdad? Cada uno los que tenga. Yo tengo 25, decidí tener 25 y no cumplir más. Entonces vosotros pensad lo que queráis. Entonces, ¿qué es lo que se ha grabado en esos 25 años que tú tienes? En esos 20, en esos 40, en esos 50, en esos 70 años que tú tienes. ¿Qué hay? Lo que se ha grabado en tu pensamiento, porque eso es tu vida, es lo que tú eres. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Y aquí siempre me gusta hacer, sabéis que en todo mensaje siempre hago una cuña sobre los remanentes. Es muy importante lo que nosotros hacemos en realizar a nuestros hijos. En lo que nosotros damos. Como estamos en una época de avivamiento paternal y maternal, sabemos que tenemos 5 embarazos entre manos ahora mismo, como se suele decir. Es decir, es muy importante lo que esos niños, esos bebés, van a enraizar desde que nacen. Ya están enraizando. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros decimos, es que cuando nosotros le pedimos a nuestro padre, ¿verdad? Pero ¿sabes que hay muchos hijos que no pueden pedir a Dios como padre? ¿Tú sabes que hay muchos creyentes que por causa de las circunstancias no pueden ver a Dios como un padre? Que le ven como un Dios todopoderoso, como le ven como el Dios justiciero, todo eso lo ven. Pero hay veces, y yo me he encontrado con casos, donde chicos que han caído en la droga y todo este tipo de cosas, en aquella época cuando trabajaba con los drogadictos, con personas con este tipo de drogadicciones, había jóvenes que no se podían dirigir a Dios como Padre. Y cuando llegaban textos como el de Romanos 8, cuando dice, y podemos clamar, Abba Padre, papaíto, no podían pronunciar esas palabras, porque quizás el propio padre había sido la causa de sus desgracias, porque nunca había sido un padre que había estado presente con un hijo, o porque nunca ese padre había sido un modelo y un ejemplo para ese hijo, o porque ese padre había sido aquel que había provocado
Esas heridas que los cuales luego los remanentes tienen y crecen con esas heridas, porque lo que ha sido grabado a través de sus padres les ha marcado de tal manera que luego cuando decimos puedes ir a Dios como un padre, esos niños se niegan a ir, porque el recuerdo que tienen y el pensamiento que ha quedado grabado en su vida es que el padre ha sido origen de frustraciones y de problemas. Por eso es tan importante lo que se graba en nuestro pensamiento. Por eso, papás, padres que tenéis remanentes, tan importante lo que se graba en el pensamiento de vuestros hijos, que puede crear una tara o un problema que luego impida acercarse a Dios por nuestros propios problemas. Por eso tenemos que ver esta situación real, cambiar nuestro pensamiento, para que también el pensamiento de nuestros hijos cambien. También os digo a los remanentes, a veces los remanentes se quedan enganchados en este problema. No, es que mi papá hizo, es que mi papá me hizo. Está bien, es verdad. Pero también te digo, remanente, en Cristo tienes la solución y la respuesta. En Cristo está la sanidad también. No puedo quedarme enganchado en el problema. Es verdad que mi papá me hizo, mi padre o mi madre no estuvo en mi casa, fui un niño que apenas tuve cuidado de mi padre. Puede ser, pero no te quedes atado ahí. Cristo ha venido a traer respuesta y solución a tu problema también. Cristo también murió por eso. Entonces os digo, y cierro el paréntesis, padres y remanentes, no dejéis de venir al culto de padres, para que podamos ver y entender esto. Busca en tu oración a quién puede darte la respuesta. Encuentra aquel que tiene toda respuesta y toda solución a todo problema, que es Cristo. Golpea fuerte, golpea la puerta y reiteradamente busca aquel que puede darte la respuesta, aquel que es todopoderoso. Porque Dios está dispuesto a darte la respuesta si tú buscas, si tú clamas y realmente pones tu confianza ahí. Dios responde absolutamente a todas las oraciones de sus hijos. Ya sé, habrá alguien que diga, que pueda decirme, pastor, a mí todavía Dios no me ha respondido. Está bien. A veces Dios responde inmediatamente. A veces recibes el mensaje, tú recibes la palabra tal como ahora, y tú vas al campo y esta misma tarde Dios te da una respuesta, o te la da mañana lunes, y hay veces que Dios lo hace inmediatamente. Y además da una respuesta exactamente según lo que tú oraste. ¿Tenemos evidencias y testimonios de eso? ¿Amén? ¿Sí o no? Si me dices que no, me preocuparía. Yo creo que todos hemos tenido estas evidencias, que Dios inmediatamente hemos orado y Dios inmediatamente me ha dado la respuesta y además me ha dado la respuesta según yo lo pedía. Pero a veces yo espero una respuesta, pero Dios me da otra. ¿También nos ha pasado? A mí muchas veces, más de las que yo quisiera, a mi gusto. Pero Dios me da una respuesta diferente. ¿Cuál es el problema? Que es diferente a lo que yo esperaba. Entonces, significa, no estoy esperando la respuesta de Dios, estoy esperando mi propia respuesta. Entonces, Dios no me ha contestado. Háztelo mirar, porque Dios te estará respondiendo probablemente, pero no te estará respondiendo lo que tú quieres, sino cuál es el plan y cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, a veces ocurre, y la mayoría de las veces es que Dios te va a dar una respuesta mejor que la que tú pedías. Porque a veces nosotros pedimos con nuestro pensamiento, pero dice la palabra que el pensamiento de Dios es mucho más alto y mucho más grande que nuestro pensamiento. Amén. Por eso a veces decimos, Señor, que Dios aumente la iglesia, que traiga 10 personas más a la iglesia, por ejemplo. Y Dios dice, no, 10 no, 20. Ay, ¿Dios se equivocó? No, tú que pediste poco. Dios da más de lo que tú puedas pedir. Entonces yo tengo que saber eso. Y hay veces que Dios nos da respuestas sorprendentes después de pasado un tiempo. Nosotros somos muy inmediatos, vivimos en la cultura del todo rápido, ¿verdad? La comida rápida, todo rápido, lo queremos todo ya. Pero Dios tiene respuestas, sobre todo para los obreros, para los líderes, tomaron nota, para los líderes y para los obreros. Dios tiene respuestas mucho más grandes, mucho más importantes de lo que tú pides ahora, esperándote en el tiempo. Seguro, siempre Dios obra de esta manera. Por eso yo tengo que ver que Dios está ahí, que Dios está obrando conmigo, que Dios va a obrar en el cielo y en la tierra.
¿O no recordamos lo que Jesús le dijo a Pedro cuando hizo esa gran confesión de fe en Mateo 16? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Dios qué le dijo? Jesús qué le dijo? Después de darle una palabra, lo que ates en la tierra, ¿qué ocurrirá? Será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay una relación causa-efecto de lo que nosotros oramos tanto en el cielo como en la tierra. Por eso cuando nosotros oramos aquí en la tierra, en el cielo están pasando cosas. Y Dios envía a sus ángeles alrededor nuestro. ¿Qué ocurre en la tierra? Que los demonios son expulsados cuando los hijos de Dios proclamamos la palabra. Siempre que nosotros oramos, algo ocurre, tanto en el reino de los cielos como ocurre también en la tierra. Por eso no tenemos que tener ningún problema. Simplemente cuando oramos, la autoridad de Cristo se revelará. Porque Cristo mismo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Cuando nosotros oramos, impactamos tanto en el campo material físico como en el campo espiritual, en el reino de los cielos. Tú tienes que saber esto. Por eso muchas veces decimos, la oración es una ciencia científica, ocurre, opera en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. Cuando nosotros oramos, todas las maldiciones, toda la idolatría, por causa del nombre de Jesucristo, retrocede, se derrumba. Esto sucede cuando oras. Cuando tú oras hay sanidad espiritual, pero también hay una sanidad física que Dios también trae. Opera en el mundo espiritual, pero también opera en el mundo físico. Yo tengo que gozarme de esto, porque siempre que oro, lo que estoy haciendo es dejar que el reino de Dios esté presente allá donde estamos. Ora, porque el reino de los cielos desciende. Es la oración modelo que Jesús nos dejó. ¿Qué nos dijo? Cuando oréis, decir así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Me ayudáis? ¿Qué más dice? Venga a nosotros tu reino. ¿Y en tu reino qué ocurre? Hágase tu voluntad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Estáis conmigo? Cuando esto ocurre, ¿qué significa? Que en esta tierra antes había otro reino, otro rey. ¿Sabéis quién nos hablo? Del diablo, de Satanás, que se había gobernado y reinado en este mundo. Cuando nosotros oramos o cuando nosotros proclamamos esa oración modelo, estamos haciendo guerra espiritual. No hace falta gritar, no hace falta decir nada. Simplemente estamos diciendo que tu reino se establezca. Cuando yo digo eso es que el reino de Satanás tiene que retroceder, sí o también. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que derrotó a Satanás. Tú y yo no podemos derrotar a Satanás. No tenemos poder para hacerlo. Por eso hacemos en el nombre de Jesucristo. Y cuando ese nombre de Jesucristo es proclamado, todos los poderes de la oscuridad retroceden sí o sí. Cuando en una habitación como esta nosotros proclamamos el nombre de Jesucristo, Satanás sale por aquella ventana. No importa que tenga barrotes, sale por ahí, no puede estar presente en este lugar. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, poniendo esta base, ¿cómo deberíamos orar? Quiero dejar esto para vuestra consideración. Tú tienes que llegar a tener una conclusión en tu vida. Tienes que tener la conclusión de Cristo. Tienes que llegar a la conclusión del Evangelio. Porque cuando en tu vida tú llegas a tener esta conclusión de Cristo y del Evangelio, van a ocurrir cosas importantes. Pero no de cualquier manera. Hoy en día se oye mucho la palabra Cristo, ¿verdad? En Estados Unidos, ya sabéis, en inglés o en Inglaterra, ¿no? Merry Christmas. Están hablando de esa palabra, viene de la palabra Cristo. Por eso ya sabéis que en Estados Unidos ya se está empezando a quitar esa palabra, porque el lobbying judío está haciendo mucha fuerza, porque es proclamar a Cristo. Entonces, ¿qué dicen? Felices fiestas. Ya no dicen Merry Christmas, feliz Navidad, porque no quieren emplear ese nombre. ¿Por qué? Porque hoy en día, además, ese nombre se emplea de muchas maneras. Hablamos de Evangelio con tanta frecuencia, con mucha frecuencia. Decimos que debemos encontrarnos nuestra respuesta en el Evangelio, pero ¿qué significa realmente encontrar nuestra respuesta dentro del Evangelio? Porque aquí a veces nos perdemos. Voy a tomar a José como referencia. Cuando José fue enviado como esclavo, todos conocéis la historia, no hace falta que la lea, ¿verdad? Conocemos la historia. Cuando fue enviado como esclavo se dio cuenta
se dio cuenta, Dios me ha enviado como esclavo. ¿Verdad? Dios me envía como esclavo. ¿A alguien le gusta ser esclavo? Pero él se dio cuenta, Dios me ha enviado como esclavo. Entonces, si él en ese momento hubiese llegado a tener una oración diferente a la que tuvo, si hubiera tenido una oración como un miembro de iglesia, hoy en día en cualquier iglesia, quitando esta evidentemente, ¿verdad? Cualquier miembro de iglesia, ¿qué hubiera hecho? Señor, sé que tú me vas a librar de la esclavitud. Y cuando coja a mis hermanos, o sea, cuanto menos les voy a poner a caldo. ¿Sí o no? El primer pensamiento es, cuando sea libre, voy a poder vengarme de lo que me han hecho. Por lo menos les voy a decir 4 cosas bien dichas. Decimos aquí en España, ¿verdad? Les voy a decir 4 cosas bien dichas a mis hermanos. Eso hubiese sido un tipo de oración normal, de cualquier persona. Pero en realidad yo pregunto, ¿eso sería una oración? ¿Eso sería orar? Pienso que no. Pensamientos como estos son dignos, no son dignos de nuestra oración. El problema es que todos nosotros oramos de una manera muy similar a veces. Ese suele ser un poco nuestro título de oración. Yo tengo que llegar a una conclusión. Todo está terminado en Cristo. Todo está terminado en Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿qué significa realmente también esto? Porque hay veces que también creo que tenemos a veces malos entendidos. ¿Qué significa que todo está terminado en Cristo? Yo tengo que saber que es donde provienen las verdaderas respuestas. De ahí, donde está todo terminado en Cristo, viene todo. La mayoría sabemos todo de lo que va esta palabra. No estoy diciendo nada nuevo, todos sabéis esto. Hemos escuchado todo esto tantas veces que incluso muchos de nosotros nos hemos sentido o nos sentimos insensibles ante esta realidad. Para mí, una de las cosas que más impactaron mi vida cuando yo pude llegar a entender el Evangelio, incluso yo diría más que entender que Jesús es el Cristo, fue llegar a entender estas 2 palabras tan sencillas: consumado es. Para mí fue lo que marcó un antes y un después. Para mí es lo que hizo cambiar mi perspectiva, ya no solamente de mi vida, sino que también de mi ministerio. Poder entender esto, pero que habíamos escuchado tantas veces que ya incluso perdemos el sentido de la palabra. No, ya lo sé, pastor. No me estás diciendo nada nuevo, pastor. Pues dale gracias a Dios que no te digo nada nuevo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. No puedo decirte nada nuevo, porque ya todo está dicho en las Escrituras. No puedo sacarme un evangelio de la manga. Ni puedo, ni quiero, ni debo. Pero sí entender esta palabra. Porque cuando yo entiendo que todo está consumado en Cristo, que ya todo está terminado en Cristo, entonces voy a encontrar los verdaderos títulos de oración. Es donde yo ahí voy a empezar a ver el título de oración que Dios me da, no el que yo quiero. No el que hay en mi corazón, en mi deseo, sino en el corazón y en el deseo de Dios, que me dice: hijo, ya todo está terminado. Papá, estoy como esclavo. Hijo, todo está terminado en Cristo. Ahora entiendo. Todo lo ha hecho a través del Evangelio. Ahí es donde empieza la verdadera oración. Ahí es donde empiezo a encontrar los verdaderos títulos de oración, donde ya no me centro en el problemita externo físico, sino que me empiezo a centrar en lo que realmente Dios quiere. Cristo terminó todo. ¿Cuál es el problema? Que decimos Cristo consumó todo, Cristo terminó todo, pero mi mente está diciendo otra cosa. Pero mi pensamiento, que ha sido grabado en otras cosas, que ha sido grabado en la incredulidad, que ha sido grabado en la desconfianza, que ha sido grabado en otras cosas que no es evangelio. Un pensamiento y una mente que ha sido grabada en la religión de las obras, en tener que hacer y hacer. No puede entender esta palabra. Para José, convertirse en esclavo fue el plan y la voluntad de Dios, y así lo entendió.
No hay problema. Esa esclavitud era todo. Señor, este es tu plan. Aquí es que tu obra es consumada. Y aún así fue luego llevado a la cárcel, no solamente en esclavitud, sino que fue a la cárcel después. Y aún así, él pudo ver, este es el plan de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué problema tienes? Y todos vemos que yo tengo un problema. Si yo te contara, pastor, el problema, digo, pues como te cuente yo el mío, no sé dónde vamos a ir a parar. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Hay alguien que no tiene problemas? Siempre digo, ¿verdad? A ver si algún día alguien me dice que no, le presto uno de los míos. Pero ya, como tú ya me conoces, ya todos tenemos problemas. Ahora, ¿cuál es tu problema? Si ya todo está terminado, si todo está terminado, si ya todo está concluido, si ya Cristo dijo, concluido es, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás sufriendo? Cristo ya ha hecho toda la obra. ¿Por qué te afliges? Mi pensamiento todavía está en el pasado. Mi pensamiento todavía no ha enraizado correctamente la obra del Evangelio. Y por eso vamos como pollos sin cabeza detrás de la gente a ver si me puede solucionar el problema. A ver si me puede dar una respuesta, a ver si alguien puede orar por mí, a ver si hay algún profeta por ahí que me dé una palabra de esperanza. Ay, ¿cuándo me vas a sacar de la esclavitud? ¿Cuándo me vas a sacar de la cárcel? A ver, dígamelo cuándo. Vamos como pollos sin cabeza. ¿Y la obra qué es? La obra ya está terminada. Las verdaderas respuestas, los verdaderos títulos de oración provienen, escucha bien hermano, las verdaderas respuestas, los verdaderos títulos de oración provienen de estos mismos problemas que tienes hoy, ahora, afectando tu vida. Ahí están las verdaderas respuestas. Si no, mira lo que le pasó a José cuando se encuentra en la cárcel y se encuentra con los altos funcionarios de Egipto en esa prisión, con el copero y con el panadero. José nunca se quejó. Pero la Biblia dice que cuando el copero salió, José le dio una palabra, José le dijo algo. ¿Os acordáis? Oye, cuando estés con el faraón, cuando estés fuera, cuando estés libre, acuérdate de mí, acuérdate de que yo te di el sueño. ¿Verdad? ¿Os acordáis de esa historia? Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Qué mala persona ese copero, ¿verdad? Qué mala persona, podríamos decir. Después de que le da la palabra y después de que le dice lo que va a pasar, el copero se olvidó de José. Se olvidó de José. ¿Por qué? ¿Por qué pone esto en la Biblia? ¿Por qué ese detalle aparentemente insignificante? Porque esa era la respuesta de Dios. Tu respuesta no es el copero. Tu respuesta no es tampoco el funcionario. Esa no es la respuesta que yo tengo para ti. Y puedo decir qué afortunado fue José que el copero se olvidó. Para cualquier humano, cualquier mortal, estaríamos pensando lo contrario. Que mala persona el copero que se olvidó de José. Mala persona. ¿Por qué Dios permite eso? Porque esa era la respuesta. Qué afortunado que ese hombre se olvidó de José. ¿Por qué? Porque lo recordó justo en el momento preciso que el faraón necesitaba interpretar esos sueños aproximadamente 2 años después. ¿Escucháis bien? 2 años después. Es decir, José estuvo en cárcel 2 años después que el copero salió, se olvidó de él. Pero llegado el momento donde el faraón tiene esos sueños y no tiene respuesta, de pronto, así como el que no quiere la cosa, después de 2 años, de pronto, de repente, el copero se le viene a la mente, ay, yo conozco a uno, pero está en la cárcel, pero yo conozco a uno que es la respuesta de Dios. Las personas que causan problemas pueden fallecer, las personas que causan problemas pueden fracasar, pero el Evangelio nunca perecerá. Por lo tanto, ¿qué tienes que ver? Que todos tus problemas están en las manos de Dios, que tus problemas están terminados. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Es una frase inmensamente poderosa. Cuando nosotros realmente proclamamos esta palabra, cuando proclamamos esta expresión, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando yo puedo conseguir en mi mente cambiar esta frase
y poner: Jesús, tú eres mi Cristo, tú eres mi respuesta, tú eres mi solución. Es cuando empiezan a cambiar todas las cosas. Es entonces cuando tú empiezas a obtener respuestas en tu vida. Ahí es donde de pronto empiezas a tener respuestas en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Es entonces cuando Cristo se convierte en tu Cristo. Es cuando tu negocio empieza a funcionar, porque Dios empieza a obrar en tu trabajo, en tu lugar de trabajo donde estás. ¿Por qué? Porque tu familia, porque tu esposa, porque tu negocio se ha convertido en el pacto eterno que Dios te ha dado. Ya no es tu negocio, ya no es tu familia, es el pacto que Dios te ha dado. Tienes que verlo de esta manera. Si no, piensa lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. ¿Queréis acompañarme en esa lectura de primera de Tesalonicenses? Yo lo tengo aquí, pero si queréis acompañarme, lo podéis encontrar. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Tesalonicenses. Vamos a leerlo despacito. Capítulo 5 de primera de Tesalonicenses. Versículo 16, ¿qué es lo que dice? Estad siempre gozosos. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos, hermanos? En la cárcel también. Y cuando estamos en esclavitud también. Cuando estamos en problemas también. Porque es complicado, es difícil para el mundo escuchar esta palabra. Estar gozosos, ¿cuándo? Cuando las cosas te van bien, cuando las cosas te salen bien, cuando tu trabajo va bien, tu familia va bien, entonces sí estamos gozosos, entonces nos alegramos. ¿Cuándo nos tenemos que alegrar? Dice la palabra: regocijaos siempre, estar gozosos siempre. ¿Por qué? Porque todo está terminado en Cristo. ¿Por qué les dice eso? Porque en Cristo todo ya está terminado, no importa en el momento y en el tiempo en el que tú estés o te encuentres. Da igual si estás al principio del problema, en medio del problema o al final del problema. Regocíjate, gózate, porque todo está terminado en Cristo. Amén. ¿Qué dice más adelante? Orad. A ver, hagamos una exégesis de esta palabra. Cuando dice orar sin cesar, no sin César. Y dice: es que César no ha venido hoy y no oramos. Dice sin cesar, es decir, está hablando orar 24 horas. Tu actitud, tu corazón tiene que tener un corazón y una actitud de 24 horas de oración. ¿Por qué? Porque Dios continuamente está respondiendo a tu vida, porque continua y constantemente Dios te está dando respuestas, porque continuamente nosotros, que somos como somos, estamos tomando decisiones continua y constantemente. Desde que suena el despertador hasta que nos volvemos a meter en la cama, estamos tomando continuamente decisiones. Y yo necesito continuamente estar recibiendo la guía y la dirección de parte de Dios. Yo necesito estar recibiendo respuestas en mi vida constantemente. No me sirve: Señor, te pongo el día por delante de ti y lo dejo en tus manos. Hasta luego, que a la noche nos volvemos a ver. ¿Tú crees que puede funcionar eso? ¿Algo funciona así? ¿Un matrimonio podría funcionar así? Cariño, dime que me amas. Cariño, ya te lo dije cuando me casé. Cuando cambie de opinión te lo volveré a decir. No significa eso. Necesito todos los días escuchar esta palabra. Esposas, ¿estáis de acuerdo conmigo o es cosa mía? ¿Necesitáis escuchar a vuestro marido decir que os quiere o no? ¿Y los esposos tampoco lo necesitan o sí lo necesitamos? Necesitamos escucharnos unos a otros. Dios necesita escucharte y yo necesito escuchar la voz de Dios continuamente. Por eso dice orar sin cesar, para que continuamente Dios nos esté dando la respuesta. Y luego termina diciendo una cosa muy graciosa: dar gracias en todas las circunstancias. ¿Qué hacemos? ¿Lo tachamos? Porque esto no nos encaja en nuestro perfil, no encaja en nuestra forma de pensar. ¿Cómo yo voy a dar gracias en todas las circunstancias? ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo. ¿Cómo lo hago? Cuando entendemos todo está acabado en Cristo. Cuando yo puedo proclamar esto: consumado es. En este problema, consumado es. Este problema está terminado. Tienes que entender lo que esto significa para que puedas encontrar las respuestas inmediatamente, paso a paso en tu vida. Necesitas entender esta palabra
para poder ver las respuestas que Dios tiene. Porque hay veces que Dios nos está dando respuestas continuamente y no lo vemos. ¿Por qué? Porque vemos el problema como problema. Porque me veo en la cárcel, porque me veo que todavía soy esclavo. Y entonces, ¿qué veo? Ahí donde estará Dios. Dios no está en la cárcel, Dios no está en esclavitud. ¿Dónde está Dios? No estás entendiendo nada. Significa no has comprendido todavía quién es Cristo. Significa no has entendido tampoco que la obra está hecha, está consumada. Por eso a veces podemos decir, ¿por qué vienen los problemas? Cuando aún así yo creo en Dios, y aún creyendo en Dios me vienen los problemas. ¿Quién no lo ha preguntado alguna vez? ¿Quién no se lo ha preguntado alguna vez? ¿Hay alguien que no se lo haya preguntado alguna vez? ¿Nadie? Bienvenidos al club. Todos nos hemos hecho, en un momento o en otro de nuestra vida, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué vienen las dificultades? La respuesta es sencilla. Las verdaderas respuestas, los verdaderos títulos de oración que Dios nos da, están en esos problemas. Abre tus ojos. Permite ver el problema con los ojos del Evangelio. Entonces verás que el problema no es problema, que el problema es la bendición que Dios tiene para tu vida. Pastor, ¿cómo un problema puede ser una bendición? Díselo a José. Ser esclavo, ir a la cárcel, fue la respuesta de Dios para que fuese gobernador de Egipto. Dios podía haber mandado un ejército a Egipto. ¿Sí o no? Podía haber mandado un ejército. Podía haberlo destruido. ¡Hala, José! ¡Gobierna! Ya he matado a todos los egipcios. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que gobernara en Egipto, que fuese gobernador de Egipto. Y para eso Dios le entra o le mete en un proceso de aprendizaje. Y esos problemas que nosotros vemos como problemas, fue la respuesta de Dios para su vida. ¿Amén? ¿Cómo tienes que ver tu problema? Si lo ves como un problema, ya te digo yo, entonces sí que tienes un problema. Si tú ves el problema como un problema, hermano, acabas de tener un problema. Te acabo de meter en un problema. Pero si tú ves el problema a través de la respuesta de Dios, si yo veo el problema como el título de oración que Dios me da, se acabó el problema. La obra ya está hecha. La obra consumada es. Cristo está con nosotros. Entonces yo puedo regocijarme siempre, aún en medio del problema, porque yo voy a ver el problema como la respuesta de Dios a mi vida. Yo voy a ver que a través de ese problema Dios está obrando en mi vida, que a través de ese problema Dios me está levantando y dando una respuesta que probablemente ni siquiera tú en estos momentos puedas pensar. ¿Tú crees que José en la cárcel sabía que iba a ir para gobernador? Tendría que estar muy loco para pensar eso, ¿verdad? Tendría que estar muy loco. Decía al principio, hay veces que Dios tiene respuestas para sus líderes, para los obreros, que en el tiempo presente no lo ven, pero que en el futuro son unas respuestas grandiosas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, obreros, líderes, todos miembros de iglesia, para que recibáis los problemas como la respuesta que Dios tiene para vuestra vida. Que esperéis esa respuesta, porque en el tiempo Dios os dará las respuestas que ni siquiera podéis ni siquiera imaginar. Os bendigo en el nombre de en el nombre de Jesucristo. Ser agradecidos por vuestros problemas. No me he vuelto loco. Ser o estar agradecidos por vuestros problemas, porque a través de ello llegarás a la conclusión completa para recibir respuestas a vuestras vidas. Ahí vas a encontrar las respuestas. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo. Obtener esas respuestas en el día de hoy. Que antes de llegar a casa, que podáis recibir estas respuestas. Que podáis cambiar vuestro pensamiento. Y que podáis ver las circunstancias, los problemas a través de la oración. Si lo veis así, Dios os dará las respuestas para tu vida. Orar confirmando estos títulos de oración. Cada uno en su contexto. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que halléis gracia para esta semana. Que en esta semana podáis recibir las respuestas de vuestras oraciones a través
de vuestros problemas. Os bendigo en medio de vuestros problemas, para que Dios os dé la respuesta a ese problema. Y como digo muchas veces, si en un problema tenéis la respuesta, ¿qué problema es ese? No hay problema, ya Dios nos ha dado la respuesta. Amén. Consumado es, la respuesta ya está dada. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos que nos des gracias, Señor, para que podamos disfrutar en medio de toda circunstancia, que en medio de todo momento y en toda situación yo pueda regocijarme siempre en Cristo. Padre, que en todo momento, en todo tiempo y en toda circunstancia pueda estar orando, Señor, sin cesar. Señor, levanta la oración de 24 horas en nuestra vida. Señor, te damos gracias a través y en medio de todas las circunstancias, porque todo está acabado en Cristo. Padre, que podamos encontrar estas respuestas inmediatamente, para que nuestra vida deje de pensar en otras cosas, que nuestra cabeza, Señor, se centre solo en el Evangelio, que pueda cambiar nuestro pensamiento, por ser un pensamiento centrado en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Padre, que nuestro pensamiento, lo que ha sido grabado, todo lo que se ha realizado, todo lo que ha sido o ha formado parte de nuestra naturaleza, que sea transformado por causa del Evangelio de Cristo. Permítenos día a día disfrutar y gozar de estas respuestas a través de Cristo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.